Hoy vamos a hablar de la importancia de la planificación sucesoral y cómo para nuestros inversionistas que han trabajado tan duro proteger sus activos y el patrimonio familiar. Para explicarnos cómo hacerlo bien, me acompaña mi gran amigo Peter Tinoco, asesor licenciado en inversiones y Managing Partner de la firma AC Family Office. Peter, gracias por estar con nosotros. Claro, muchas gracias. Bueno, Peter, explícanos un poquito quién o quiénes necesitan de la planificación sucesoral y la protección de activos. Claro, prácticamente cualquier persona doméstica o internacional que tenga activos, yo te diría por encima de $100,000, es una persona o familia que necesita este tipo de ayuda o de estrategia. ¿Esos activos son activos invertidos aquí en Estados Unidos o en cualquier país? Yo te diría cualquier país, pero tomando en cuenta de todos los temas tan importantes que suceden dentro de Estados Unidos, es muy importante que sobre todo tengan una muy buena planificación dentro de Estados Unidos. Bueno, ya vamos a profundizar en eso. Explícame un poco los beneficios de hacer una buena planificación y cuáles son algunas de las consecuencias si se hace mal. Hay muchísimos beneficios. Uno tiene que tomar en cuenta las principales variables. Estás hablando de a quiénes les transfieres los activos, cuándo se los transfieres, la estrategia de minimización de impuestos, la confidencialidad, la protección de los activos una vez que falleces, contra acreedores y en vida. Adicionalmente a esto, quién va a manejar los activos y de qué forma, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todas esas estrategias, definitivamente si no tienes una buena estrategia o una buena estructura desarrollada, prácticamente estás expuesto a todas las consecuencias negativas. Claro, y aquí en Estados Unidos particularmente, que es un país de tanto litigio, ¿verdad? Y de tanta burocracia, es muy importante tener bien cuadrado eso para la familia. Ahora, ¿cuáles son algunos de los mecanismos que se utilizan para obtener estos beneficios de la planificación sucesoral? Tienes la creación de fideicomisos, la creación de compañías, la creación e implementación de seguros de vida. Además de dentro del tema de fideicomisos, tienes el tema de testamentos, tienes el tema de cartas especiales para niños, en el caso que sean menores de edad, la patria de potestad. Tienes el tema dentro del fideicomiso, si quedas con incapacidad, quién va a manejar los activos en caso de que quedes incapacitado. Prácticamente esos son los principales que utilizas. Ahora, estos son temas familiares, a veces delicados, en algunas familias pueden ser hasta tabú, particularmente familias que no les gusta hablar estos temas. ¿Te has enfrentado con eso? ¿Qué recomendación le podés dar a las familias para empezar a aperturar ese tipo de conversación? Muy buena pregunta, porque a la final usualmente en Estados Unidos sí hay esa idiosincrasia, sí hay esa implementación de esa estrategia desde una temprana edad, ¿no? A la final en los países fuera de Estados Unidos, principalmente los países latinos, la gente empieza a planificar literalmente cuando ya tiene muchísimos activos a los 60 o 70 años. Y esto es algo que yo creo que hay que empezar desde tan pronto empieces a tener activos. Y sobre todo si tienes hijos y estás casado. Claro. Ahora, enfocándonos en el tema de bienes raíces, una persona o familia que quiere invertir, en este caso en la Florida, ¿qué tipo de recomendaciones del punto de vista de la planificación sucesoral y la protección de activos tuvieras? Por ejemplo, muchos de nuestros inversionistas, por ejemplo, son gente que compra un apartamento en la playa para venir de vacación, o compra un condo para alquilarlo, e incluso hoy en día más que nunca está el tema de Airbnb, donde los alquilas por noche o por semana y tienen mayor rentabilidad. Para prepararse para hacer una inversión como esa, ¿qué tipo de recomendación pudiera brindarle a la audiencia? Bueno, yo creo que lo más importante primero es definir quién está comprando esa propiedad. Si es una persona que vive dentro de Estados Unidos o es un inversionista internacional, ya que a nivel de impuestos sucesorales, el inversionista extranjero nada más tiene una exención de $60,000 para un activo como un bien inmueble. Entonces, si el activo cuesta obviamente muchísimo más de $60,000, cualquier
monto adicional de 60 están expuestos ante un fallecimiento del dueño de la propiedad. Y hay un tax, ¿verdad? Hay un tax que se llama el estate tax que le cobra el Estado. Es correcto. No nada más las propiedades, porque en realidad lo que sucede es que suman todos los activos taxables, las propiedades es uno de ellos, y es importante mencionar que para las personas internacionales el préstamo de las propiedades no les resta del equity cuando van a tener que pagar impuestos sucesorales, toman todo el valor. Entonces, aunque tengas un préstamo, básicamente te van a cobrar un tax sobre la cantidad el valor global total en caso de fallecimiento. Exactamente. Okay. Hay una ecuación en donde si la persona es internacional y le demuestra a la IRS sus declaraciones en los herederos, sus declaraciones en los otros países, ellos te toman en cuenta los gastos de abogado y las hipotecas, y sí baja obviamente un poco del monto original, pero no es como los americanos en donde literalmente si tienes una propiedad de 1 millón y tienes un préstamo de 500, nada más toman 500 para el activo taxable a sumar. Claro, entonces es mucho más honoroso la política fiscal en cuanto a herencia para extranjeros que para nacionales. Por supuesto. Y lo que he visto pasar, no sé tu experiencia, es un padre y una madre que han acumulado activos, le quieren heredar a sus hijos un apartamento o algo, fallecen, no tienen una buena planificación y los hijos quedan, tienen que pagar ese tax y tal vez no hay suficiente efectivo para pagarlo, entonces tienen que vender la propiedad, que no era el punto. Y puedes sumar a lo que estás mencionando de que si está en nombre personal y no tiene una protección no nada más de compañía sino de fideicomisos, además de tener que pagar ese impuesto, la propiedad prácticamente tiene que estar congelada por 8 meses hasta hacer el proceso de legalización de herencia, que es lo que eliminas o evitas con el fideicomiso. Eso es lo que se llama probate en inglés. Exactamente. Probate es la legalización de la herencia, donde mínimo son literalmente de 6 a 8 meses. Y muchos costos legales. Muchísimos costos legales, versus literalmente un día traspasas todos los activos a nivel del fideicomiso y cero costos legales. Y el traspaso de activos a los fideicomisos en vida de los dueños. El traspaso, una vez que haces la planificación, dependiendo de qué es lo que tienes que hacer, si es para una persona doméstica, literalmente, o una persona americana, literalmente el traspaso del fideicomiso, de la titularidad que era a nombre de ellos al fideicomiso, hay una ley federal que te prohíbe el que las hipotecas se aceleren. Entonces, si la propiedad tiene una hipoteca, perfectamente la puedes traspasar sin ningún problema. Ahora, si la propiedad está a nombre de empresas y hay que hacer traspasos, obviamente, de título personal a empresa, eso sí conllevaría, obviamente, una planificación contable, porque puede ser que haya que pagar algún tipo de impuestos en ese momento si hay una ganancia. Esto es un tema amplio y de suma importancia, y lo vemos los casos todos los días. Es muy difícil hacer recomendaciones como tal porque cada caso tiene sus particularidades. La gran oportunidad de conocer a Peter y trabajar con gente tan experta como Peter es poder guiar a las diferentes familias a tomar el camino adecuado para ellos, y sabemos que cada familia es un mundo y tiene sus propias particularidades. Correcto. Peter, ha sido sumamente ilustrativo esto. Mucho de nuestra audiencia estoy seguro que va a querer darle seguimiento a esta conversación. A la audiencia los invitamos a seguir dándonos su feedback, mándenos sus preguntas. Peter es amigo de Real Estate IQ y tenemos acceso a él para que les pueda dar respuestas a sus inquietudes. Con eso terminamos el día de hoy. Peter, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por vernos y espero que tengan un muy exitoso día.